Bienvenidos una vez más al curso Historia del Cristianismo. Les saluda su hermano en Cristo Jesús, Gerson Bravo, desde Nicaragua. Un gran saludo y gracias al Señor que nos permite compartir este módulo. Gracias a la Escuela Bíblica para Siervos que está desarrollando este curso y otros más que ustedes llevan simultáneamente. Quiero compartir la lección de hoy y lo interesante de este contexto. Vamos a impartir esta asignatura, la asignatura Historia del Cristianismo, la clase número 6. Vamos a abordar algunos temas de gran interés para el estudiante, para aquel que ama, aquel que le gusta muchísimo el tema de la historia. Vamos a hablar precisamente de la Edad Media y el proceso filosófico, religioso, cultural, político, ético y cultural, y literario si se precisa, de lo que ocurrió en la Edad Media, y nos ubicamos en dos aspectos que creo que son fundamentales que conozcamos y manejemos de esta manera. Hay dos estructuras temporales a los que se le denomina Edad Media. Una, por un lado, es la Alta Edad Media o Edad Oscura y la Baja Edad Media o Edad Feudal. La Alta Edad Media gira en torno al siglo V y se desarrolla hasta el siglo X después de Cristo, y del siglo X al siglo XV será la Baja Edad Media. La Alta Edad Media va a desarrollar la historia desde la caída del Imperio Romano en el 476 que nosotros estudiamos semanas anteriores, y el surgimiento de los reinos barbáricos, que serán los que van a tomar prácticamente Europa, se van a tomar Euroasia y van a gobernar los bárbaros. En el caso de la Baja Edad Media, va a estar ubicada en los últimos 5 siglos de la Edad Media y será la etapa feudal, la etapa jerárquica, la nueva etapa histórica, en la cual se va a estructurar la sociedad feudal. Van a surgir naciones europeas como países, como naciones propiamente dichas. Van a establecerse nuevas normas de ley, van a establecerse marcas generales como religión, como estructura de gobierno, etcétera. Aquí podemos ver un ejemplo muy evidente. Vamos a tener el ejemplo del rey. El rey va a ser prácticamente el que va a tener la potencia, el poder económico, el poder político, y la sociedad se va a dividir en un conjunto de estratos, de estructuras de poder. Y en este caso, el poder se va a dividir en tres. Por un lado va a estar el rey a la cabeza y por el otro lado vamos a tener a la nobleza, por una parte a la gente de sangre azul, a la gente con un apellido de renombre, con un escudo que respalde su apellido, y vamos a tener al clero, a la parte religiosa, vamos a tener a los cardenales, vamos a tener al papado, vamos a tener una organización religiosa donde los abad van a ser los que lideran la parte religiosa. En este mundo en el que estamos nosotros observando aquí, prácticamente está la religión del imperio, está íntimamente vinculado el rey con el clero. ¿Por qué? Porque la nobleza en parte forma parte del clero, o sea, tienen algunos vínculos financieros, de trabajo, económico. El rey va a ser el que va a poner al clero y el clero va a poner al rey en algunos momentos. Y entonces esto va a hacer que arriba estén siempre la parte de la religión y la política. Y por la parte baja va a estar el pueblo, van a estar los vasallos, van a estar la alianza,
van a estar la gente pobre, la gente obrera, la gente trabajadora, la gente que va a sostener los imperios, los reinos. Siempre es la gente, la clase trabajadora, la que sostiene los grandes imperios, las grandes urbes financieras. Entonces, esta gente de este grupo vamos a encontrar en la literatura, en la historia, gente que trata de darle al pobre y restituir sus derechos, gente que trata de quitarle un poco al rey, quitarle un poco, robarle un poco de oro para compartirlo con los demás, quitarle un poco de pan a la nobleza para dárselo a los pobres, quitarle un poco de dinero, de granos al clero para dárselo a los pobres. Y entonces van a surgir muchas figuras, van a surgir muchas personas que son referentes históricos. Uno de ellos, de los ejemplos lo vemos ya en un contexto del cierre de la era medieval con el ejemplo simbólico de Robin Hood, que es prácticamente un justiciero que sale del pueblo y para el pueblo. Por ahí vamos a tener también un desarrollo del arte y la cultura y vamos a encontrar lo que se denominan los juglares. Los juglares en sentido más pragmático, en sentido más sencillo, vamos a tener un conjunto. Voy a dejar de compartir pantalla y a ver si logramos habilitar la cámara. Al parecer, al compartir pantalla no tenemos habilitado ese recurso. Sin embargo, quiero hablar un poquito acerca de este segmento denominado los juglares. Los juglares era una especie de artista callejero que trabajaba en pro de cultivar con el arte, la cultura, la danza y la música para informar. Era una especie de periódico ambulante. Ellos cantaban y con su canto lo que hacían era transmitir ideas, transmitir lo que estaba pasando en otra ciudad. Por ejemplo, levantamientos, guerras, hambre, sufrimiento, penurias, la visión de la sociedad, los aspectos más intrínsecos de la humanidad de la época. Entonces, eso era prácticamente lo que hacían los juglares. Y ellos eran los que transmitían a través del canto, a través de la música, a través de un arte poético. Ellos transmitían sus ideas, las llevaban al pueblo. Entonces, el pueblo, a través de memorizar estas historias, trataba de continuar esas historias, esas leyendas, esos eventos. Y entonces todo este panorama, todo este contexto nos permite a nosotros vislumbrar que ahí es donde nacen muchos de las leyendas urbanas de la época. Y aquí yo les quiero sintetizar, les quiero resumir de alguna manera lo que implicaba esto. Ellos lo que hacían era compartir en cada uno de los lugares donde iban, compartían sus ideales, sus perspectivas, sus sueños, sus expectativas. Entonces, uno de los ejemplos lo vemos allí, por ejemplo, con el caso de el cantar de Roldán. En francés es le chanteur du Roland, el cantar de Roldán o el cantar de Rolando. Es una obra magistral que se caracteriza por transmitir las ideas al francés. Es precisamente una de las pocas obras que se traduce al francés o las primeras de un francés antiguo y habla de las batallas de la época y cómo el cristianismo, el contexto que se vive en la época van a ver esa situación, cristianos contra árabes, básicamente. Y ahí vamos a encontrar también algunas situaciones en Europa. Tenemos Francia, tenemos el Cantar de Roldán, tenemos, por ejemplo, en España, tenemos el Cantar del Mío Cid, que es de autor anónimo y que se considera que es una de las referencias más icónicas en España sobre las batallas en la era medieval contra moros contra cristianos o cristianos contra árabes. En Alemania aparece el Cantar de los Nibelungos y esta obra también resalta esa lucha de los antiguos alemanes contra los pueblos bárbaros, los pueblos vecinos, los anglosajones. Luego los monjes
van a construir, van a elaborar los intrincados pasajes de conocimiento. Ellos van a respaldar información, conceptos, ideas. Los monjes son los que tienen el conocimiento. Por si ustedes no sé si han oído esta parte, no sé si han oído que en esa época, en el siglo, estamos ubicados ahorita del siglo V al siglo X aproximadamente. Estamos haciendo este viaje a esa época. Posiblemente para poder hacer esta comparativa tenemos que traer a la memoria aquellas imágenes caricaturescas o de las películas en las cuales habían batallas entre caballeros. Nos transportamos a aquellos momentos en los cuales los chalecos de los combatientes no eran de nylon, sino que eran armaduras de metal para respaldar con una coraza el corazón y los órganos vitales de los combatientes. En estos momentos se dan estos textos, estos libros que nos permiten ver lo que se vive en la época. Vamos a tener historias posteriores como la del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Vamos a tener los contextos de Europa, Francia. Luego ya un poquito más adelante van a aparecer esas referencias sobre los mosqueteros. ¿Por qué? Porque son esos combatientes, esos valientes guerreros que están cuidando a su patria, a su tierra, a Francia. Entonces, ahí tenemos a los países de Europa que ya se van a constituir, España como tal, Francia, Inglaterra, Alemania, países que son muy antiguos y que ya van a tener su definición como nación, como país y que van a batallar cada uno en su contexto, en su propio panorama. Algo más interesante todavía que esto es que en este periodo de la historia medieval es donde la iglesia primitiva se ve más privada todavía. ¿Por qué? Porque se resalta la teología católica, la teoría general que se habla en la época, la enseñanza obligatoria, los monjes son los que tienen el conocimiento y precisamente eso nos permite a nosotros ver cómo hay un dominio de los monjes. Entonces, son los reyes católicos y los monasterios que van a salir a relucir en este periodo. Y aquí yo les tengo algunas imágenes, por ejemplo, del hecho de que los monjes son los que vierten el conocimiento, porque solo ellos pueden leer y escribir, nadie más. De hecho, se sabe que para la época ni siquiera los reyes sabían leer ni escribir. Eran los monjes, eran los cardenales, eran los especialistas, los traductores, los amanuenses, los que manejaban el conocimiento. Por lo tanto, ellos eran los que decían qué día y qué fecha eran. De hecho, la gente no sabía en qué año estaba si no lo decían los monjes. Por eso ellos trataron de usar los pergaminos para manejar la historia, para describir, para narrar. Para este tiempo ya los pergaminos eran más usados. El tema del papiro ya no se usaba tanto y trataban de respaldar los documentos en pergaminos para que fueran más perdurables. Ellos tenían una escuela denominada Scriptoria, que era una especie de escuela en los monasterios de arte prácticamente gótico, barroco. Luego va a haber un arte llamado rococó en la infraestructura de las basílicas. Entonces la cultura medieval se va a basar en la repetición de lo que decían los profesores católicos, los maestros, los monjes, los abades, y entonces ellos van a ser los que van a definir, porque ellos son los que van a dominar la traducción de la Biblia, van a dominar todo lo que todo lo que se sabe del texto bíblico. De ahí que nosotros para este periodo nos interesa muchísimo hablar de la Biblia en la Edad Media. Tenemos la versión, el ejemplo, el lenguaje, la fecha de composición y la copia antigua.
Tenemos, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto. Son prácticamente los documentos que se encontraron en Qumran y allí están la mayor cantidad de documentos basados en el Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento. Tenemos el lenguaje en el que se escribe es hebreo, paleohebreo y griego, prácticamente el griego de la Septuaginta. La fecha de la composición va del 150 al 70 después de Cristo. 150 antes de Cristo en el periodo intertestamentario y el año 70 después de Cristo. Este documento es un rollo denominado rollo de Engadi en hebreo y este va a abarcar del 150 prácticamente hasta el 350. Estos son hallazgos, textos. Tenemos el rollo de Levítico. El rollo de Levítico está en hebreo, es el año 50 de la era común y prácticamente gira en torno a su hallazgo en el desierto de Engadi. Tenemos el códice, los que más me interesan son estas versiones de la época, después del siglo III. Tenemos la Septuaginta, que fue traducida y fue desarrollada en el siglo III al siglo I antes de Cristo, en griego, y esta más o menos gira, se va a desarrollar fragmentos, se van a encontrar copias en el siglo II y también se completan algunos documentos en el siglo IV después de Cristo. Tenemos la versión Peshita, la versión siria, el lenguaje siríaco, ¿verdad? Y esto más o menos gira en torno al siglo V después de Cristo, el siglo en el que estamos estudiando. Tenemos la Vulgata latina, la Vulgata que es en lenguaje latino, en idioma latín, y es del siglo V y se va a desarrollar hasta el siglo VIII después de Cristo. Se va a completar. Tenemos también el códice, tenemos los textos masoréticos, tenemos el códice de Alepo, el códice de Leningrado y están en hebreo. Prácticamente estos van a ser desarrollados en el siglo X, se van a manejar en el siglo X. Tenemos el Pentateuco samaritano, que ese manuscrito es muy antiguo y prácticamente data del siglo XI después de Cristo. El manuscrito más antiguo disponible a los eruditos se data del siglo XVI después de Cristo, una copia de él. Tenemos el Targum, está en arameo y prácticamente del siglo V, data del siglo V después de Cristo. La Edad Media y el papado nos permite conocer un poco lo que va a girar en torno a la religión y cómo ésta va a apoderarse del poder, de la autoridad y sobre todo va a constituir los elementos principales para crear un imperio independiente. Prácticamente ya para esa fecha, después del siglo VI, la, la Ciudad del Vaticano se va a denominar Ciudad del Vaticano y ya para el siglo XIX, ya la Ciudad del Vaticano se va a constituir como un estado independiente. Este lugar se le da a los papas católicos para que establezcan allí un monasterio, para que puedan tener la iglesia sede y prácticamente a comienzos de la Edad Media, que estamos hablando del siglo V, las órdenes monásticas cristianas impulsaron el desarrollo de la civilización y la educación en Europa, porque son ellas las que van a tener el conocimiento, ellas van a tener la autoridad, ellos van a tener la enseñanza. Por eso casi todas las iglesias católicas tienen una escuela, por el concepto que tienen desde la antigüedad de que ellos tienen la autoridad educativa. Tenemos también el monacato cluniacense. Nos referimos precisamente a la más célebre de las nuevas fundaciones monásticas, que fue la abadía de Borgoña, en Cluny, fundada en el año 910, o sea, en el periodo de los feudales. Esta es una abadía
un poco más contemporánea, que ha sobrevivido varios siglos. Y esta es prácticamente un diseño, una infraestructura que se ha conservado desde el tiempo de su fundación antiguamente, del siglo X prácticamente después de Cristo. Y en algunos casos, muchas de estas abadías son reestructuradas, son remodeladas, pero siempre con el estilo que podemos ver aquí. Tenemos un estilo, se junta una recapitulación del arte dórico, romano, grecolatino, y se van a añadir algunos aspectos más de estructuras puntiagudas, de curvatura en las ventanas. Vamos a tener bóvedas, vamos a tener cúpulas, y estas estructuras son ya más de arte gótico. Aquí tenemos a los monjes escribiendo, tomando notas. Ellos están redactando, traduciendo, manteniendo el texto y haciendo copias del texto. Para este tiempo no existían imprentas. Lógicamente la imprenta va a inventarse 5 siglos a 8 siglos después. Entonces, por ahora, en ese momento, la gente solo podía escribir manualmente en los textos que se les proveía, particularmente en pergamino. Esto lo podemos ver en los ejemplos de los manuscritos antiguos, el manuscrito de Alejandría, el código o el manuscrito de Besa y otros. Son manuscritos muy antiguos que fueron todos, como lo dice su nombre, manuscritos, escritos a mano. La cultura cristiana en la Edad Media, incluso en sus primeros tiempos, el monacato cluniacense difundió nuevas prácticas en la iglesia. Una de las ideas más interesantes era el hecho de la unificación. Es decir, tratar de hacer una unificación plena, que hubiese una sede central, una especie de organización más centralizada. También se desarrolla una historia religiosa, especialmente propensa a la falsificación mediante documentos que a veces hacen muy difícil comprender las dimensiones espirituales más allá de la burocracia, dando a entender prácticamente que aquí es donde se falsificaban documentos, propiedades, territorios, y no era difícil que desde allí se hicieran las falsificaciones de propiedades, porque ellos manejaban la escritura, manejaban el idioma, manejaban el poder. Entonces, eso hacían desde la abadía de Cluny. Ahí tenemos también algunos casos específicos de los monasterios en los cuales se daban también algunos crímenes, donde se enseñaban algunas doctrinas. Van a levantarse filósofos, van a levantarse pensadores, y en una de estas abadías, en algún momento dado, van a salir los grandes pensadores de la Reforma, pero eso lo vamos a hablar en un momento dado. Sin embargo, no deja ninguna duda de que la iglesia era indiscutida, es decir, era una sola, nadie podía discutir sobre ella, era única, y que impregnaba toda la estructura de la sociedad. Pero esta iglesia de la que estamos hablando es la iglesia católica universal, una iglesia que tiene el poder, una iglesia que domina. Pero van a existir movimientos religiosos cristianos que van a ir por debajo, van a ir luchando desde las cavernas, desde las catacumbas, desde los lugares más escondidos, recónditos, para no ser encontrados, y si eran encontrados, pues eran considerados herejes porque iban en contra de la autoridad de la religión de la época, la religión autorizada. Tenía una especie de monopolio de la cultura, la herencia clásica había sido terriblemente dañada, prácticamente no había una identidad como tal. Ellos tenían la cultura, dominaban a los escultores, dominaban a los escritores. Entonces, lo que hacían los escritores para poder zafarse, para poder tratar de salirse de esa burbuja, lo que hacían los escritores era escribir de una manera inteligente, escribir de una manera distinta. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Dante Alighieri. Dante Alighieri lo que hace, o Alighieri, como le llaman algunos, es un escritor que habla en parábolas. Él habla con simbologías y él hace referencia a los 7 pecados capitales con
referencia a actos, a acciones que tienen los animales, que tienen los animales carroñeros. Hace comparativas, por ejemplo, de, de que algunos grupos sacerdotales, que algunos monasterios van a ser llevados al infierno, van a ser llevados, van a vivir una vida terrible en el infierno porque van a existir diferentes puntos, diferentes aros, diferentes círculos de lo que le llama él los círculos del infierno. Lo interesante del caso, a mi juicio, es que él lo que hace es recoger la idea de los 7 pecados capitales que tenía Pluvio Virgilio Marón, que escribió en el siglo I antes de Cristo, poco antes de Cristo. Él escribe esta obra, Virgilio escribe la obra en honor a su líder, a su rey, en este caso, a uno de los, a Augusto en este caso. Entonces, él escribe a Augusto, le celebra todos sus, todo lo que él hace bien, y entonces incluso él escribe la obra conocida como la Eneida. Virgilio escribe la Eneida, y es en la Eneida que aparece la historia del caballo de Troya. En la película nos hacen a nosotros creer que en la Odisea, perdón, que en la Ilíada se dan toda esta guerra y que entra el caballo de Troya. No, el caballo de Troya ni siquiera fue en ese mismo siglo. El caballo de Troya es en el siglo I antes de Cristo. La historia se inventa, la historia se narra en el siglo I antes de Cristo, pero la historia de Homero en la Ilíada ya tenía 9 siglos antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta historia lo que hacen las películas es asociar una con la otra, y los autores lo que hacen es tratar de terminar la historia que otro no la contó. La historia no contada de Homero la cuenta Virgilio. Homero es griego y en este caso Virgilio es latino, es romano. Entonces Virgilio es ese narrador que habla en esta obra de Dante Alighieri, y Dante Alighieri pues profundiza ampliamente sobre el tema de la religión, la ética, el pecado, los diferentes pecados, y él los considera como pecados capitales dada la referencia de Virgilio, y de hecho es Virgilio el que acompaña a Dante en la visita del infierno. Virgilio es su guía, Virgilio es su precursor, su mentor, y la edad en la que está viviendo, en este caso Dante Alighieri, está más o menos en el año, a los 35 años de su vida. A eso se refiere cuando dice que estaba a la mitad del arco, al arco de la vida, o sea, 30, como el arco de la vida son 70 años, la mitad del arco son 35 años. Entonces, en esta síntesis que definimos de esta historia narrativa de Dante Alighieri, vemos cómo la autoridad religiosa se sobrepone ante la verdad de Dios. Y entonces, en nombre de Jesús se van a cometer crímenes de lesa humanidad. En nombre de Jesús se van a hacer cosas que son impropias. Se van a enseñar doctrinas que no están en la Biblia. Y entonces allí vamos a encontrar tres ejemplos de los que habla Alighieri. Dante habla prácticamente de purgatorio, habla del infierno, habla del purgatorio, del limbo y del paraíso, prácticamente. Él lo va a tratar de simbolizar, lo va a ejemplificar, y lo más interesante de todo es que secretamente, escondidamente, él disfraza el libro con el nombre de La Divina Comedia, pero lo está haciendo con el objetivo de que los lectores primarios, especialmente los líderes de la época, la sociedad de la época, no lo critique, no lo juzgue, sino que pueda entrar para ser leído a nivel universal al creer que es una comedia como la comedia latina. Entonces era algo muy vendido, muy fácil de distribuir, muy fácil de, de leer, y entonces no lo iban a prohibir. Pero si él ponía como título los 7 pecados capitales de la iglesia, los 7 pecados capitales del catolicismo, entonces no iba a ser un libro vendido.
Por el contrario, iba a ser un libro quemado, iba a ser un libro destruido. Entonces, muchos de estos libros se quemaron, pero la mayoría de los narradores trató de hacer compilaciones y guardaron ese libro de mano en mano para que se lograran conservar hasta la época de hoy. Lo mismo pasó con el Mio Cid, el Cantar de Roldán, el Cantar de los Nibelungos, también el Canto de los Godos, también es otra obra literaria. Y de tantas obras que se escribieron, esas son las más insignes, son de las más valiosas. Luego vamos a ver, por ejemplo, lo que se conoce como el gran cisma de Occidente y Oriente. Es el término, o el término gran cisma se refiere a una de las dos divisiones de la historia del cristianismo. Comúnmente se refiere al cisma de Oriente y Occidente. La Iglesia Católica Ortodoxa se divide en el año 1054. Si hay un dato que ustedes no deben olvidar, es esto, que el cisma de Oriente y Occidente hacen que la Iglesia Europea, por una parte, se sostenga, se mantenga, se trate de perseverar desde la línea de Roma en Occidente. Pero en Oriente, la iglesia se va a dividir en el año 1054. En el año 1054. Este es un dato que ustedes, estimados hermanos, no pueden olvidar. ¿A qué nos referimos con cisma de el gran cisma? Nos referimos a la división de la Iglesia Católica Universal, Apostólica y Romana de la Iglesia Ortodoxa griega. Se van a dividir y entonces esto va a ocurrir básicamente en el año 1054. Esto va a ocurrir en el año 1054. Ahí pueden capturar pantalla. Voy a volvérselo a poner si acaso no lo anotaron. Y allí tenemos la historia del gran cisma de la iglesia entre el occidente y el oriente. Y esta ruptura prácticamente es una ruptura que a lo que el escritor Gabriel García Márquez llamaría crónica de una ruptura de un cisma anunciado. Esto es un cisma que se había anunciado prácticamente desde las reuniones constantes que se hicieron en los distintos concilios. Si ustedes van a la clase número 3, ustedes recordarán que estudiamos el tema de los concilios. Y entonces en los concilios vamos a encontrar que hay gran complicación. Va a haber gran complicación entre por un lado, la estructura de sistemática de la ética católica con las perspectivas un poco más conservadoras de la Iglesia Ortodoxa. De hecho, la Iglesia Ortodoxa sigue viva hasta el día de hoy, sigue viva. Y hasta donde sabemos, la Iglesia Ortodoxa tiene lo que se denomina un patriarca. El patriarca cumple la función del papa. El papa católico por una parte y por la otra parte tenemos el patriarca de la Iglesia Ortodoxa griega. Entonces, esas son las comparativas que nosotros tenemos y yo le invito a que ustedes puedan estudiar a nivel individual, a nivel personal, a manera de investigación, se las voy a dejar para que en una página ustedes puedan hacer algunas comparativas, pueden hacer unas comparativas y divisiones o semejanzas y diferencias entre la Iglesia Católica Universal y la Iglesia Ortodoxa griega. La Iglesia Ortodoxa griega. Entonces, esto va a girar en torno al año, más o menos al año 900, al año 1000, donde las rupturas comenzaron a hacerse cismas. Ahora, esta palabra cisma es importante también definirla porque cisma tiene mucho que ver con una división religiosa. Cisma es una palabra cuya significación, cuyo significado
cuya connotación nos traslada a aspectos que son realmente internos de una iglesia como tal. Estos casos que nosotros estamos viendo a nosotros nos deben ayudar mucho en nuestra historia. ¿Por qué? Porque quien no conoce bien su historia está obligado y está lamentablemente restringido a repetirla, a cometer los mismos errores, a cometer las mismas situaciones, a hacer los mismos fallos y desatinos. Estos desaciertos para nosotros deben ser un aprendizaje. ¿Por qué? Porque como iglesia, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, debes tratar de sobresalir salvaguardando las enseñanzas primitivas, rescatando las enseñanzas básicas de los apóstoles y tratando de referirlas y de vivirlas. Algunos le denominan a esto el movimiento de restauración. Esto lo vamos a tratar de señalar posterior a la reforma, pero creo que no nos va a dar mucho espacio para ello. Sin embargo, lo que puedo decir al respecto es que pese a muchas opiniones, lo que nosotros debemos consentir o lo que nosotros debemos de buscar es agradarle a Dios sobre todas las cosas. Vivir un cristianismo a la manera de la iglesia. Tomar esos buenos ejemplos de la iglesia. A pesar de lo que viene viviendo. Vean lo que viene viviendo la iglesia. La iglesia viene viendo sufrimiento, muerte, burla, escarnio. Eran lanzados en un circo el cristiano. Pero realmente, hermanos, como dijo Clemente de Alejandría, que el fervor del cristiano era tan perenne que cuando mataban a un cristiano salían semillas de él. Salían semillas y entonces de un cristiano salían 10. Moría un cristiano, un mártir, venían 10 cristianos más. La vida cristiana hoy es diferente. La vida cristiana hoy es un poquito más fácil, es un poquito más light, es un poquito menos complicada. A nadie lo siguen por andar predicando el evangelio. A nadie lo persiguen por ser cristiano. A nadie lo persiguen o lo llevan a un juicio por predicar el evangelio. Al menos en nuestra cultura latinoamericana. Pero en países como China, que es la iglesia donde más crece en la actualidad, China es uno de los países, si no el país, donde el cristianismo está creciendo de una manera increíble. Porque ahí es prohibido predicar el evangelio de Cristo. Entonces, todas estas situaciones del siglo V al siglo X nos permiten a nosotros visualizar un poco de la cultura, un poco de la historia, un poco de lo que ellos vivieron, un poco de lo que ellos sufrieron. Y prácticamente vemos la narrativa que se conoce. Es decir, la narrativa del que gana. O sea, la narrativa del ganador. La narrativa del que cuenta la historia. Pero el narrador que no se puede oír es el narrador que está escondido temblando, porque si lo observan, si lo miran, lo matan. Los cristianos primitivos van a ser perseguidos al igual, óigase bien, al igual que los moros, que los musulmanes. Van a ser perseguidos. Van a ser catalogados de hereje. Todo aquel que no practique, que no crea y que no viva el catolicismo va a ser considerado un enemigo. La pregunta es, para aquellas personas que puedan llegar a pensar, ¿y dónde estuvo la iglesia entonces en ese periodo? Sería demasiado iluso pensar que la iglesia iba a salir con bombos y platillos cuando sabían que era una religión no autorizada. La religión autorizada era la religión que se había aprobado, la religión que se había establecido y era prácticamente la religión antigua, la religión primitiva de la religión más bien católica que se establece más o menos del siglo II al siglo III con los convenios y pactos que hay. Porque era más conveniente, por ejemplo, ¿qué querés? ¿Poder y apoyo o muerte y sangre? Entonces lo que hicieron muchos religiosos de la época es asociarse, abandonar su fe,
abandonar la fe de Cristo por tener un beneficio, por tener a lo mejor algún escaño político, algún espacio en un atril católico religioso. Entonces, todo esto lo vemos nosotros y lo vamos a seguir viendo a lo largo de esta época del feudalismo, a lo largo de la historia posterior al cierre de la Baja Edad Media, y vamos a encontrar también cómo aquí en este periodo van a surgir figuras, van a surgir traductores de la Biblia, van a surgir personas que desean conscientemente buscar las escrituras como único modelo de fe. Esto es lo más bonito. Creo que esto es lo más importante. Es algo realmente sublime, es celestial. ¿Por qué? Porque cuando todo el mundo estaba pensando en sobrevivir, en tener escaños políticos, en tener poder religioso, habían unos cuantos que siempre estaban pensando en volver los ojos a Jesús, volver los ojos a las escrituras, y esto se va a notar después del siglo X, especialmente con los traductores de la Biblia al inglés, al español, a los idiomas que no eran típicos para la época. El texto estaba en latín y en latín tenía que leerse. En la iglesia se tenía que decir la misa en latín obligatoriamente, y hasta hace pocos años en América Latina muchas de las misas eran en el idioma de la religión y era el latín. Y entonces el párroco en la misa decía Corpus Domini Nostri Jesu Christi animam mea. Su misa la daba en latín y la persona no entendía. La persona no sabía qué decía. Lo que podía decir la persona era amén, no más. Entonces, en la cultura, en la costumbre, era muy típico que el sacerdote supiese mucho, porque el sacerdote hablaba latín, hablaba hebreo, hablaba griego, hablaba muchos idiomas, eran políglotas, y la pobre gente no sabía nada, ni leer, ni escribir. Y el cura párroco estaba en el día dominico, se levantaba del día dominico y decía en la celebración de la Eucaristía, en el partimiento de la hostia, celebraba eh, el Corpus Christi, y en ese evento hacía también su meditación en latín, lectura de la Biblia en latín, y rezaba el Pater Noster. Pater Noster Kendi Celis, Sanctificetur sea tu nobis, adveniat rex anda terra. Y entonces todo era en latín. Y de ahí parte aquella simbología en la cruz, en el Corpus Christi, en la cruz de Cristo, por ejemplo, aparece una expresión llamada INRI, INRI, que es una inscripción latina que aparece en todas las basílicas, que ese INRI no es la expresión original de la Biblia, no, 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 no. Era es una expresión que se sintetiza el Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, que es Jesús Nazareno, rey de los judíos en latín. Jesus, Jesus Nazarenus Rex, así como dinosaurio Rex, significa rey. Judaeorum, o sea, judío. Judaeorum. Entonces, esa expresión, esa connotación la vamos a observar porque van a ser y va a partir de este efecto religioso, de este efecto representativo muy típico en las basílicas religiosas. Y hasta el día de hoy, los sacerdotes hablan latín, los sacerdotes saben latín, los sacerdotes conocen el hebreo, conocen el griego, estudian eso, estudian eso. Y yo tuve un acercamiento un poco profundo por 6 meses con el tema del latín. Tuve esa oportunidad de estudiar latín por 6 meses, y es enriquecedor para llegar a momentos como este, por ejemplo. Conocer ese panorama, ese contexto, y ver la perspectiva de un sacerdote.
Imagínense un sacerdote que lo sabe todo, que lo conoce todo, que conoce el idioma, que conoce el texto. Y entonces cuando viene alguien y quiere traducir el texto a facilitarle a la gente el idioma, entonces prácticamente su rol se viene a ser mermado. Su autoridad viene a ser quebrantada. Su poder viene a ser limitado. ¿Saben qué es el poder? El poder no es el poder es el conocimiento. El poder está en el conocimiento. Saber es poder. Saber es autoridad. Saber es respeto. Saber nos faculta, nos premia, nos estimula. Y eso es lo que prácticamente hicieron los narradores posterior del siglo X para poder traducir la Biblia a los idiomas que hoy conocemos. Los textos que hoy tenemos son registros válidos de esos intentos de traducción que estuvieron allí luchando uno por uno para poder sostenerse. Y de eso vamos a hablar la siguiente semana, porque nos va a permitir entrar un poquito a la parte artística. Me gustaría que estudiemos la parte del arte y la cultura y la literatura y la Biblia del siglo X al siglo XIII, por ejemplo, y también un poco hablar sobre las cruzadas. Esto va a ser la semana que viene. Como tarea, únicamente yo les invito a hacer una síntesis entre el parentesco y las diferencias entre la Iglesia Católica, Apostólica y Romana de la Iglesia Ortodoxa griega, bajo el lema de el gran cisma de Oriente y Occidente, por supuesto. Quiero agradecer muchísimo su amable atención, un cordial abrazo a todos y que Dios les bendiga. Ahora aquí ya pueden abrir sus... Faltó una cosa decir, amén. Amén. Esto va en edición, no se preocupen. El hermano van a editar el video, así que pueden decir juntos a coro, hermano, amén. ¿Alguno de ustedes fue católico, hermano? Antes. Hermanos, ya es una consulta. Sí, hermano. En la época donde Cristo vivía, la iglesia, el clero, ¿ya era católico o qué nombre recibía la iglesia en ese momento? ¿Usted se refiere en tiempos de Cristo? Cuando lo crucificaron, esa época. Ok. Esto es interesante. En este tiempo, en el siglo I, en tiempos de Jesús, estamos hablando de la tercera década del primer siglo. Estamos hablando del año 29. Históricamente, en alguna clase creo que voy a aprovechar para explicar que Jesús muere en el año 29, después de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el siglo, oiga bien, en el siglo I, exactamente en el año 4, el año 4 antes de Cristo, murió el gobernador romano llamado Herodes el Grande. ¿Cómo es posible que estuviera muerto? En el año 0, que nace Cristo, ya no existía, ya había muerto Herodes el Grande. Entonces, ¿qué pasa? Es una falla histórica garrafal. Pero bueno, ese es otro tema, yo lo voy a abordar en su momento. Pero la inquietud que plantea el hermano es, ¿quiénes eran? Los que dominaban el poder allí, no estaba la Iglesia Católica, lógicamente, no existían. Era prácticamente el grupo, el núcleo de los escribas, los fariseos y los saduceos, que eran los que gobernaban la religión de la época. Eran prácticamente la secta judía, llamémosla la secta judía. Ahora, si ustedes me permiten vertir una opinión, para mí el catolicismo como tal, con todo respeto, ¿verdad? Con todo respeto, prácticamente es toma el estilo de la secta judía. Va a amalgamar, va a unir esa teología con unas nuevas ideas que se van a desarrollar. Pero en tiempos de Cristo ni siquiera existe el catolicismo como tal. Va a ser muchos años más tarde cuando algunos disidentes cristianos primitivos van a tomar ese camino, van a optar. Yo supongo, ¿verdad? Porque esto no es un dato fehaciente, o sea, no hay datos que expliquen el nacimiento exacto de la Iglesia Católica, no hay datos.
Pero algunos historiadores, algunos narradores, algunos profesores, a la hora que estamos pendientes de esta investigación, nos damos cuenta que los movimientos judíos cristianos eran muchos y que muchos de estos tomaron ese lugar. O sea, los movimientos judíos cristianos, que eran muchos, les pongo casos. ¿Ustedes no se acuerdan de un hombre en el Nuevo Testamento, varios hombres que predicaban diferentes doctrinas y que estuvieron tratando de meterse en la iglesia? Uno de ellos es Simón el Mago. Simón el Mago. Era Casluna en ese tiempo. ¿Sí? Ahí estaba Casluna. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, casos evidentes, casos claros, de personas egoístas, egocéntricas y que ya estaban por otro rumbo, Himeneo y Fileto, tenemos a Alejandro el Calderero, tenemos a casos evidentes, donde dice la escritura que ya ellos se han apartado de la fe, o sea, ya ellos han buscado vanagloria. En Filipenses se anticipa diciendo, unos predican a Cristo por vanagloria, por intereses mezquinos. Entonces, allí es donde vemos que la iglesia estaba plagada de gente que se iba a divorciar de la iglesia. A los que Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, con nosotros hubiesen permanecido. Entonces, todos estos movimientos son prácticamente agrupaciones espurias, agrupaciones allí lejanas que se fortalecieron y creo que el imperio de Constantino fue el que los levantó totalmente, o sea, los levantó y algunos de ellos ya tenían fuerte su sistema religioso, ya era muy fuerte. Entonces, esto pudo haber nacido a finales del siglo I, siglo II, ya habían grupos, agrupaciones como tal. No denominadas católicas como tal, pero sí se denominaban como una iglesia universal, con autoridad, con fuerza, con finanzas, y de eso ayudó mucho, contribuyó mucho Constantino. Gracias, hermano Julio, por esa consulta y